Por el Grupo de Esquerra Republicana, en primer lugar, tiene la palabra don Gaspar Llamazares, Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, en nombre de Izquierda Unida, yo digo no. Señor presidente, ¿quién le ha visto y quién le ve? Otrora, tras la pancarta del no a la guerra de Irak, más tarde con el sí pero a la guerra de Afganistán y ahora encabezando la coalición de París, rememorándonos a todos otra coalición, la coalición de las Azores. Pero digo no a esta intervención, no a la guerra, porque el argumentario de la intervención, si bien tiene, a diferencia de Irak, un mandato de las Naciones Unidas, el argumentario no son los derechos humanos. No es la democracia en Libia. Ni los derechos humanos ni la democracia se exportan. Ni los derechos humanos ni la democracia se impone mediante la guerra. Muy por el contrario, son los intereses geoestratégicos, los intereses económicos y políticos en Libia. Y sobre todo, se abre una nueva etapa en la política internacional. Y a mí no me gusta esta nueva etapa donde cada uno establece su patio trasero y en ese patio trasero gobierna con el apoyo de los otros o con la anuencia o abstención de los otros. Nosotros en el Mediterráneo, Rusia en su entorno, China en el suyo y los Estados Unidos en los de todos. Señor presidente del Gobierno, ese no es el multilateralismo, ese no es un futuro también democrático para el gobierno del mundo. Señor presidente del Gobierno, no es verdad, es hipócrita hablar de derechos humanos. En estos momentos en el mundo hay 32 conflictos prácticamente iguales, con características muy similares al de Libia, donde hay un gobierno despótico, un tirano que sojuzga a su pueblo y que en muchos casos extermina a parte de su pueblo, a una tribu o al que piensa distinto que él. Y sin embargo, sería una verdadera locura que la política internacional fuera la utilización de la guerra para acabar con esas situaciones. Sería una locura porque nos llevaría a un conflicto mundial. Por eso no se hace. Por eso se adoptan otras medidas. ¿Por qué lo hacemos en el caso de Libia? ¿Por qué en el caso de Libia, en vez de adoptar medidas políticas que se han hecho en la primera resolución precipitadamente, y digo precipitadamente, en la segunda resolución vamos directamente a la intervención militar? Pues porque Libia juega un papel muy importante en el norte de África y en el Mediterráneo. Y porque queremos gobernar los cambios en el Mediterráneo a nuestro acomodo. Digámoslo claramente, que queremos gobernar los cambios que se están produciendo, encauzarlos, controlarlos y que queremos también saber y garantizar el futuro de la energía en el Mediterráneo. No se trata de la responsabilidad de proteger, señorías. Se trata del derecho a controlar. Esa es la cuestión del derecho a controlar en nuestro espacio, del derecho a controlar en nuestro patio trasero y, en nuestra opinión, eso no se puede hacer mediante la guerra. Porque, señorías, si fuera una cuestión de derechos humanos, la guerra, la intervención militar, la exclusión en el espacio aéreo, tenemos la experiencia de que provoca más sufrimiento, que provoca más desplazamientos de población, encona las situaciones y los enfrentamientos y dificulta la solución de los conflictos. ¿Por qué adoptamos, pues, esa estrategia? Bueno, pues porque nuestro objetivo, como he dicho antes, no son los derechos humanos, nuestro objetivo es la defensa de la geoestrategia y de los intereses, y en mi opinión, incluso para este objetivo menos santo, de estrategia y de intereses, la estrategia de la guerra es también equivocada. Señorías, nosotros proponemos, por el contrario, que se mantengan las políticas que en otros casos han tenido éxito. Recuerdo Sudáfrica.
Sudáfrica no fue bombardeada, tampoco pensamos bombardear Palestina, ni tampoco bombardear Marruecos por el conflicto del Sáhara, ni Birmania, no pensamos hacer ninguna cosa de esas. Lo que podemos hacer es utilizar al máximo los medios civiles que tiene la comunidad internacional, bloquear las cuentas de los tiranos, también embargar las armas para que no tengan medio de reprimir a sus pueblos y tomar medidas para aislar políticamente a esos regímenes. Esas medidas tuvieron éxito en el caso de Sudáfrica, han tenido también éxito en otros países, no tienen por qué dificultar las cosas también en el caso de Libia. Termino, señorías, refiriéndome por último a algo que me parece muy importante. Fíjense cómo hemos devaluado las cosas, que no solamente hemos pasado del OTAN no, hemos pasado de no a la guerra, también ahora así a esta guerra y a encabezarla. Devaluamos la autorización de la Cámara y la convertimos en una mera ratificación. Demuestra cómo se devalúan las cosas. Pero termino, también demuestra nuestra propia hipocresía. No es la Odisea, o si es la Odisea, no vamos de Troya a Ítaca, vamos al revés, de Ítaca a Troya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. Tiene la palabra señor Jorquera. Gracias, señor presidente del Gobierno, señorías. En primer lugar, comenzaré expresando nuestro malestar por la falta de respeto que supone venir a esta Cámara a recabar apoyo a lo que es ya, a todos los efectos, un hecho consumado. El BNG votará en contra de la ratificación y lo haremos por varios motivos. Primero, porque no compartimos la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Una resolución que va mucho más allá de la adopción de medidas para asegurar la protección de la población civil y autoriza una intervención militar en toda regla. Una resolución que nace además con evidentes síntomas de debilidad, al no haber contado con el voto favorable de Estados muy relevantes, al no estar claro, aún a día de hoy, el mando de la misión y no ponerse de acuerdo los componentes de la coalición sobre cuáles son sus objetivos finales. Una resolución que ha buscado su legitimidad en el apoyo de una Liga Árabe y de una Unión Africana que critican los bombardeos, una misión que tiene por objeto neutralizar las armas y las defensas con las que los atacantes han armado al régimen libio. En segundo lugar, señorías, no compartimos el doble rasero que practican los integrantes de la coalición. Mientras se opta por una intervención directa en Libia, con el pretexto de proteger a los opositores civiles, se justifica y alienta la invasión de Arabia Saudí en Bahrein para reprimir a los opositores civiles. O se mira para otro lado cuando se masacra al pueblo saharaui o al pueblo palestino. Este mismo fin de semana, señorías, conocíamos la noticia de un nuevo bombardeo de Israel sobre Gaza, un Estado que incumple sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas desde hace décadas y que está armado por los que pretenden ahora en Libia erigirse en paladines de la libertad. No creemos en la bondad de las intenciones de los aliados, no compartimos la doble moral de quienes sostuvieron y sostienen estos regímenes y solo intervienen cuando están en juego sus intereses económicos o sus intereses geoestratégicos. Y por último, aun si fuesen ciertos los fines que se invocan, no creemos en la eficacia del camino elegido. Como afirmaba Isaac Rosa en el Diario Público, no se puede parar la matanza con una matanza mayor. Tenemos ya sobradas experiencias de a qué conducen las intervenciones militares, aunque se realicen bajo el pretexto de que tienen fines humanitarios. Solo contribuyen a agravar los problemas, a acentuar la destrucción del país que se dice querer reconstruir, a asumir en un estado de guerra permanente el país que se dice que se quiere pacificar. Irak y Afganistán son un buen ejemplo. Señor presidente, ya concluyo, pero permítame que concluya con un consejo. No haga tanto caso a Alemania cuando pretende dictarle las políticas económicas e imítele a más en política exterior
en vez de intentar ser un alumno aplicado de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Y ahora, una vez que he intentado dar respuesta a las preguntas, sí me gustaría hacer una consideración breve sobre las intervenciones que han sido discrepantes o críticas. Vaya por delante, señor Llamazares, todo mi respeto a su posición. Quiero creer que es coherente. Pero desde ese respeto a su posición, sí le reclamo, señor Llamazares, porque no es su estilo, que no desfigure las posiciones de los demás. Y usted lo ha hecho hoy en la intervención. Y se lo tengo que decir con toda claridad. Ha habido incluso un momento que lo ha hecho de manera, en fin, aportando un dato incierto. Y es que pasamos del no a la guerra al sí con condiciones a Afganistán y ahora a estar al frente de la guerra. Señor Llamazares, eso sabe usted que no es verdad. Sabe usted que no es verdad porque, siendo líder de la oposición, yo di mi sí pleno a la intervención en Afganistán. Apoyé al gobierno en aquel entonces porque había una resolución de Naciones Unidas. Por cierto, señor Llamazares, en Afganistán no hay nada de petróleo ni de gas. Lo que había era un régimen talibán que había contribuido al terrorismo internacional con las Torres Gemelas del 11. Por tanto, no es de antes de, esto es de antes de Irak. Siempre hemos mantenido una posición coherente. Coherente fue... Silencio, por favor. Coherente. Y esa coherencia, señor Llamazares, se expresa. Yo, pues lógicamente sabía que su señoría iba a invocar algunas de las cosas que ha dicho e intentar esa desfiguración, en mi opinión, burda, superficial, para alguien como usted, que es un avezado parlamentario y un buen conocedor del derecho internacional, de la legalidad internacional y de Naciones Unidas. Y por eso decía que me he traído todos los debates sobre la guerra de Irak, porque es importante saber algunas de las cosas. Y simplemente le voy a decir, para que evalúe esa desfiguración que usted ha intentado, le voy a recordar cuáles son los puntos que, en nombre del Grupo Socialista, expresábamos sobre lo que ha de ser una política de seguridad y de defensa en el mundo. Tienen su interés. Solamente es, en este caso, dirigido a su señoría para que pueda reflexionar al menos en ese intento de desfigurar nuestra posición. Decía en aquel entonces que la defensa de la paz y la seguridad en el mundo es el primer principio. El segundo, la defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas. La defensa de la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La defensa y el convencimiento de la Unión Europea como un marco para la garantía de la seguridad y de la paz. Esos son los principios que siempre hemos defendido, señor Llamazares. Y le debo recordar dos cosas más. La primera, que la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por cierto usted ha defendido en más de una ocasión desde esta tribuna, y la legalidad internacional, compele a los Estados, insta a los Estados, artículo 49 de la Carta de Naciones Unidas, al cumplimiento, a hacer efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad.